Hola a todos, bienvenidos. Hace unos meses recibí un mail de Ana que me contaba que su madre y su abuela tienen diabetes tipo 1 y me pedía si podía hacer un vídeo para dar consejos de alimentación para este tipo de enfermedad. Así que primero de todo voy a diferenciar qué es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Vamos a verlo. Diabetes tipo 1, insulinodependientes, y diabetes tipo 2, adulto. Las personas que tienen diabetes tienen el azúcar en sangre más elevado de lo normal. Al comer, los alimentos se digieren y el azúcar que contienen va a parar a la sangre y nuestro cuerpo lo que hace es segregar una hormona, la insulina, que hace que este azúcar entre a formar parte de las células y por lo tanto descienda, baje este nivel de azúcar en sangre. ¿Qué les pasa a los diabéticos tipo 1? Que en su cuerpo no fabrica insulina. Normalmente son personas que tienen esta enfermedad desde pequeños, desde niños. Y lo que deben hacer es administrarse por una vía externa, es decir, pincharse insulina. Ya sea cada vez que comen o una insulina de más larga duración que se pinche pues, una vez al día, 2 veces al día, con una bomba exterior. Hay distintos métodos. Y la diabetes tipo 2 es la denominada diabetes del adulto, pero también hay niños que la padecen, sobre todo niños con obesidad y sobrepeso. Es una diabetes que está provocada por malos hábitos alimentarios, es decir, poco ejercicio físico y una mala alimentación. Lo que les pasa a estas personas es que sí que fabrican insulina, pero o fabrican poca cantidad o su cuerpo ha creado una resistencia a esta insulina, por lo tanto no hace la función que debería hacer y el azúcar se queda en sangre demasiado elevado. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues disminuir de peso, es decir, corregir la alimentación e intentar bajar de peso. Si se consigue, se normaliza bastante los niveles de azúcar en sangre. Un diabético tipo 2 no debería llegar al punto de tener que pincharse insulina. Si se controla bien la alimentación, no es necesario. Bueno, visto esto, vamos a hablar de la diabetes tipo 1, que es a lo que va dedicado este vídeo. Realizar una dieta por raciones en función de la insulina inyectada en cada caso. En la diabetes tipo 1 es imprescindible hacer un correcto fraccionamiento de la glucosa, es decir, del azúcar, a lo largo del día. Esto el médico es el que tiene que pautarnos, que decirnos qué debemos administrarnos y qué cantidad de azúcar deberíamos comer. Entonces, ¿qué hacemos los dietistas con esta información? Pues proporcionar una manera fácil de llevarlo a cabo con una dieta pautada. Lo que se acostumbra a hacer es una dieta por raciones. Eso significa que se contabiliza la cantidad de alimentos en función de la cantidad de azúcar que llevan. Realizar el cálculo del número de raciones en función de las kilocalorías a consumir, teniendo en cuenta las recomendaciones de dieta equilibrada. Bueno, vamos a ver en un ejemplo práctico que yo me he inventado cómo podría ser este cálculo de raciones en función de las kilocalorías. Si os fijáis en este cuadro que os estoy mostrando, yo he puesto un ejemplo de una persona que tendría que consumir 2000 kilocalorías al día. Arriba de todo, en el primer cuadro, en la primera columna, pone las kilocalorías totales, es decir, yo de lo que yo como, un 50% de la energía me tendría que venir a partir de los hidratos de carbono. ¿Esto cuántas kilocalorías son? Pues si esta persona tiene que hacer una dieta de 2000 kilocalorías y la mitad de la energía tiene que ser hidratos de carbono, pues 1000 kilocalorías serán de hidratos de carbono. Es lo que veis en la columna 2. De proteínas corresponderían 400 kilocalorías y de lípidos, que son las grasas, 600. Luego sabemos que cada gramo de hidratos de carbono nos aporta 4 kilocalorías. Cada gramo de proteínas también 4 y cada gramo de grasas nos aporta 9 kilocalorías. Por lo tanto, podemos calcular que en total esta persona deberá comer 250 gramos de hidratos de carbono, 100 gramos de proteínas y 66,6 gramos de grasas. Entonces, ¿cómo se transforma esto en raciones? 10 gramos de azúcares, de hidratos de carbono, son una ración. 10 gramos de proteínas son una ración y 10 gramos de grasas también son una ración. Con una simple división tenemos las raciones que debemos consumir cada día. Pero tenemos que tener en cuenta que un mismo alimento no lleva solo una sola cosa. Por ejemplo, si os fijáis en el cuadro de más abajo, pone que nos tocarían hacer 25 raciones de hidratos de carbono según lo que hemos calculado arriba.
Y hemos puesto pues que 2 raciones sean de verdura, 4 raciones de fruta, 3 raciones de lácteo, pero los lácteos no llevan solo hidratos de carbono, también llevan, por ejemplo, proteínas. Tendríamos que contabilizar, si yo como 3 raciones de lácteo, ¿cuántas proteínas tienen estos lácteos? Pues aquí vemos el cálculo, 18 gramos de proteínas. Si yo como también raciones de farináceos, es decir, pasta, arroz, legumbre, patata, pan, todo este tipo de alimentos, también hay una pequeña cantidad de proteínas. También lo calculamos. Por eso arriba veis que hay una columna con un asterisco, que hay unos números que restan, que es la resta de las proteínas que llevan los hidratos de carbono que ya están contabilizados arriba. Si no, se volverían a sumar. Y lo mismo con las grasas. Si, por ejemplo, de proteína, pues yo calculo que la persona pues coma un bistec de ternera o carne, pescado azul, etcétera, también habrá grasa en esa porción de proteína. Por lo tanto, se calcula qué parte de grasa hay allí y se resta de las raciones de grasa totales que se tienen que sumar a la dieta, porque ya estarán incluidas en el mismo trozo de carne o de pescado. Es un poco complicado, esto no es trabajo que uno mismo deba hacerse, es un trabajo de nutricionista, pero ya que me lo habéis preguntado, pues yo os lo explico para que entendáis de dónde viene esto de las raciones. Repartir las raciones a lo largo del día y convertirlas en cantidades reales de alimento. El siguiente paso es, ahora que ya tenemos las raciones que debe consumir esta persona, pues vamos a repartirlas a lo largo del día y pautar lo que sería una dieta con cantidades reales de alimentos. Aquí, en esta diapositiva que os pongo, podéis ver lo que hemos calculado antes, es decir, una dieta de 2000 kilocalorías, de las cuales tendremos que hacer 25 raciones de hidratos de carbono, 5,5 raciones de proteínas y 3 raciones de grasas. Hay unas tablas que el médico os debe proporcionar, yo aquí os he puesto algún resumen a la parte derecha, que os dice una ración de cada tipo de nutriente, cuántos gramos de alimento equivale. Por ejemplo, fijaros a la derecha, una ración de hidratos de carbono son 20 gramos de pan, 60 gramos de guisantes, 300 gramos de acelgas, etcétera, etcétera, etcétera. Igual con una ración de proteína y con una ración de grasa. Eso quiere decir, yo como tengo el azúcar elevado y las cerezas llevan mucho azúcar, ¿nunca voy a poder comer cerezas? No, pero hay que tener en cuenta que la cantidad es menor, es decir, 50 gramos de cerezas nos aportan exactamente la misma cantidad de azúcar que 300 gramos de acelgas. Claro, la cantidad no es la misma, o que 20 gramos de pan. Hay que tener en cuenta estas equivalencias. Y luego vamos a dividir a lo largo del día. Por ejemplo, fijaros a la izquierda, ahora sí. El desayuno, yo he dividido 5 raciones de hidratos de carbono, media ración de proteína, media de lípidos. Ejemplos, hay muchos ejemplos en función de lo que a uno le guste. Yo he propuesto pues hacer un zumo de naranja de 200 gramos y luego una tostada de pan blanco, que sean 60 gramos de pan, con 300 gramos de jamón cocido, y se puede poner en el pan una cucharadita de postre de aceite de oliva. Este es un posible desayuno, pero con estas mismas raciones se podrían buscar otros desayunos que gusten más o para variar. A la media mañana he puesto pues unos biscotes, 37 gramos de biscotes, con mantequilla, 6 gramos de mantequilla y 50 gramos de higos, por ejemplo. A la comida, pues he dividido 7 raciones de hidratos de carbono, 3 de proteínas y otra de grasa. Pues aquí he hecho, por ejemplo, un arroz con tomate, 75 gramos de arroz y 150 gramos de tomate. Y de segundo, un filete de buey con acompañamiento de alcachofas y pimientos. Se puede utilizar pues una cucharada sopera de aceite de oliva tanto para cocinar como para aliñar, en total una cucharada, y de postre pues 100 gramos de yogur. En la merienda pues un bol de leche, 250 gramos de leche y 30 gramos de copos de maíz. Estos serían 3,5 raciones de hidratos de carbono. Y en la cena pues tenemos coliflor con patata, teniendo en cuenta las cantidades, 300 gramos de coliflor, 100 gramos de patata. Y luego tenemos un lenguado que puede ser a la plancha, al horno, como prefiráis, acompañado de lechuga y de postre un yogur y una pera. Y se puede acompañar esta cena con un poquito de pan. Así que como veis lo que hay que hacer es distribuir. Es decir, que un profesional os haga el cálculo de las calorías que debéis consumir al día, que os haga la repartición a lo largo del día y os dé la lista, la chuleta de las raciones de alimentos.
no tiene más secreto. La diabetes tipo 1 es una dieta que tiene que ser siempre muy pautada las raciones de glucosa, porque irán en función de la insulina que se administra. Por lo tanto, es importante seguirlo, no saltárselo. Al principio puede parecer pues, un poco pesado tener que ir pesándolo todo, pero realmente es necesario, hay que hacerlo y al final uno se acostumbra y se puede hacer vida perfectamente normal. Bueno, espero haber servido de ayuda, sobre todo a ti, Ana, perdona por el retraso porque hace meses que me escribiste y me he demorado bastante con este vídeo, he dejado apartado un poquito el canal, pero ya estoy aquí de vuelta con vosotros. Espero que os haya gustado y recordad, pensadlo bien, lo mires por donde lo mires, vale la pena comer mejor.